Un saludo a los que no les he dado la bienvenida, me alegra mucho verlos. Vamos a iniciar hoy como tal la clase de español. No olviden que ya por horario, esto va a ser todos los martes. Ustedes pueden ingresar a la página web y ahí está el horario de todos los cursos. Así que no hay disculpa, ¿vale? Y pues yo siempre trataré los viernes o los sábados de enviarle la invitación al Classroom. Entonces ahí van a estar pendientes, ¿vale? Hay estudiantes que me escriben, profe, ¿a qué hora hacer la clase? Ese tipo de cosas y me ofusca un poco porque es que en el link que les pego, pues ahí dice fecha y hora. Entonces, sumado ellos ya saben que van a ser los martes hasta ahora. Entonces, soy paciente y les respondo muy decentemente, pero evitemos ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a iniciar un tema que parece muy severo, que tiene conexión con la literatura, que es la crónica periodística, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de movimientos literarios, sino de otro enfoque que es la crónica periodística, pero tiene mucho literario, ¿correcto? Existen concursos de crónica, existen grandes cronistas, libros que son de solo crónicas, y pues es gente que la rompe con lo que escribe. Les voy a compartir dos crónicas que me parecen muy severas para que ustedes se inspiren y sepan cómo es la cuestión, porque ustedes me van a escribir una crónica periodística, se van a meter al baile de ser periodistas, de hacer su, entre comillas, investigación y me van a montar severa crónica, ¿listo? Entonces, como siempre, les voy a compartir pantalla y preguntas que tengan en la marcha, con mucho gusto les voy respondiendo, ¿vale? Hay 27 conectados, me alegra mucho que estén conectados a la clase, que no sea como algo imposición, sino vamos a conectarnos a hablar un rato con Mario, ¿vale? Entonces vamos a compartir pantalla por aquí. Primero les voy a hacer la exposición como tal del tema. Entonces aquí vamos a conectarnos con Kevin. Kevin, ¿me escuchas bien? ¿Todo full? Kevin va a ser mi punto de conexión, ¿vale? Kevin. Sí, María, sí, lo Listo. escucho. Kevin, ¿estás viendo ahí una presentación de diapositiva que dice la crónica periodística? ¿Sí, papá? Dedito arriba. Lancheros. Sí, señor. Listo. Sí, Es que a señor. veces yo veo que está proyectado aquí full, pero allá no aparece. Crónica periodística es una narración basada en un hecho real. Esto es muy puntual. Nace de un hecho real, ¿correcto? Entonces ahí vamos a empezar porque esto es periodismo y tienes en cierto modo un punto de partida que es informativo. Entonces pilas con eso. Pero el autor presenta la interpretación que él hace de los hechos. Usted se apropia de la historia y usted verá cómo la narra. Aquí el punto es que no te salgas de lo que pasó. Lo que pasó es el hecho real y lo que vas a dar a conocer, pero la forma en la que lo narres ya depende de su estilo. Y eso es lo que hace bacán una crónica periodística. Eh, Tú tienes la oportunidad de dar a conocer tu punto de vista y la opinión cuando redactas tu crónica periodística, ¿vale? Por eso no es una noticia y ya, no es en tal parte sucedió tal cosa por estos motivos. No, aquí es cómo lo quieres narrar, cómo vas a dar tu punto de vista y sobre todo que lo que me gusta a mí, que sea muy crítico ese punto de vista que tú me des a conocer, ¿vale? Y muchos la denominan como una noticia ampliada, simplemente que es más grande. Listo, Tomás, ya leí aquí el mensaje. Todo bien, papá. Correcto. Entonces, básicamente la crónica periodística te da mucha libertad. Créame que escribir crónicas es muy severo cuando uno le llama la atención y cuando el tema que uno escoge para hacer la crónica, pues es interesante. Uno debe pensar que es interesante para uno y también para el que va a leer la crónica. Las crónicas son publicadas sobre todo en periódicos, hay libros de solo crónicas y obviamente hay páginas virtuales para publicación de crónicas. Existen muchos concursos de crónica porque la crónica es una forma de retratar acontecimientos que se presentaron antes o se están presentando ahora, ¿vale? Existen tipos de crónica. Quiero mucha atención porque usted va a escoger su crónica, qué tipo va a ser. Una de ellas es la urbana, se centra más en la ciudad. Entonces aquí tenemos cosas delincuenciales. Se me ocurre que yo podría hacer una crónica, no sé si todos, creo que todos hemos experimentado eso, encontrarnos a un indígena en los puentes pidiendo monedas o haciendo esas manillitas para que les colaboren. Entonces a veces, Indigente. sí, muy indigente. Y yo me pregunto a veces, eso es indígena, no indígena, sino indígena de raza, pues yo me pregunto, ¿son los ancestros, son los primeros dueños de la tierra? ¿Y cómo es posible que hoy estén viviendo en las calles de las ciudades pidiendo monedas cuando les hemos quitado lo que ellos tenían? Es decir, los indígenas deberían tener una vida mucho mejor porque les debemos demasiado, ¿correcto?
yo podría hacer una crónica sobre esos indígenas. ¿Cómo la haría ahí? Pues tendría que sentarme con ese indígena, de qué territorio de Colombia viene, qué tribu, por qué llegó a este estado, qué fue lo que pasó, cuál es la lengua que habla, porque muchos de ellos aún usan sus lenguas. Y cuando yo hago esa conexión y me informo de todo eso, ya puedo hacer una crónica. Entonces, eso sería en este caso una crónica urbana, porque la información la estoy sacando del contexto urbano como tal, ¿vale? Robos, que se presentó un asesinato, hay muchas circunstancias. Los indigentes, ya que Ramos tocaba el tema por ahí, yo puedo hacer una crónica de un indigente, por qué carajos llegó a las drogas. Hay muchos indigentes que son recracks, en el Bronx de Bogotá había muchos, o hay todavía, gente estudiada, gente de otros países. ¿Qué hay que hacer? Informarnos del tipo cómo llegó ahí y luego sí montar la crónica. Entonces uno lo hace como una narración. Por eso parte de un hecho real, pero tú la narras con tu estilo, con tu discurso, ¿vale? Entonces, una opción que pueden escoger ustedes es la urbana, para que le echen mente. La otra, que es la crónica local tiene un principio y es que habla de zonas muy alejadas del país. Evelyn, pero Evelyn, ¿me escuchas bien? Evelyn, bueno. Entonces, otra crónica que me interesa mucho es esta, que son zonas alejadas del país. Las personas que han conocido ciertos contextos, sobre todo el campo, se van a dar cuenta que hay muchos temas para hablar de ahí. Por ejemplo, en mi infancia yo conocí muchas señoras que eran maltratadas por sus esposos, porque eso pasa mucho en el campo. Entonces uno puede hablar con esas personas y puede montar severa crónica, ¿vale? Hay muchas injusticias que se cometen en el campo y como son lugares tan alejados, pues eso queda impune. Hablo de violaciones, asesinatos, maltrato a la mujer. Ese tipo de contextos puede volverse una crónica como tal, siempre y cuando yo recopile esa información, ¿vale? De hecho, la crónica que les pienso presentar ahorita es una crónica que hace parte del campo. ¿Estamos bien ahí, Kevin? ¿Estamos en la diapositiva? Es que estoy Sí, señor. saliendo y entrando para que sea más dinámica esta cuestión. Entonces ya tenemos, si No, usted va pero con, sí se ve bien. si usted, vale, papá, ¿vas a tomar una crónica urbana o una local? Tenemos una crónica que es más especializada. eh, si quieres hacer sobre temas deportivos, temas históricos, aquí se me ocurrió colocar a Cartagena. Esta es la ciudad amurallada. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero uno va de paseo acá y ve la ciudad y muy bacana y muy chévere, pero si uno reconocía la historia se da cuenta que esta ciudad como tal era una ciudad de mucho poder económico. Cartagena tiene una entrada, una salida, entonces básicamente era asediada por muchísimos piratas de otros países porque aquí había mucho oro. No sé si ustedes conocen el castillo de San Felipe, que es como una especie de búnker, pues realmente ese lugar era para meter el oro que sacaban de Colombia, lo llevaban por barco en caballos, lo metían allá. En el castillo de San Felipe, que extraño porque llama castillo, pero nadie dormía allá, allá se turnaban para hacer la guardia, en ese lugar se guardaba el oro. Intentaron muchos piratas apoderarse de este sitio. Entonces yo puedo hacer una crónica histórica sobre ese lugar, de la ciudad amurallada, no tanto por lo turístico y lo bacano y el ambiente chévere, sino todo ese contexto que relaciona lo histórico de ese lugar. Aquí se cansa de ver las murallas y demás. O puedo hacer sobre un deporte o un futbolista, un deportista como tal, o sobre un político, un gaitán, un garzón, ¿vale? Puedo hacer la crónica sobre ellos. La social, que también me llama mucho la atención, la crónica social, son problemas propios de la sociedad. Entonces está la drogadicción, yo coloqué la imagen de una prostituta, no podría hacer una crónica sobre una prostituta, pues obviamente hay que indagar cómo llegó ahí, cuánto le pagan, lo hace porque le toca, lo hace porque le gusta, le va bien, es obligada. Esa crónica es de las más virales porque pues retrata temas sociales que llaman mucho la atención y pues es una forma de informar cosas densas que se están presentando, se han presentado y hoy en la actualidad se siguen presentando, ¿vale? Esa es otra opción. Está la de viajes, un lugar que hayas conocido, donde fuiste y dices, yo conocí un lugar que es severo, que me gustó, que me mató. Lo describes, cómo es el lugar, la sensación que tuviste, lo haces casi como narrado. Yo aquí coloqué una foto de Machu Picchu, esto es en el Perú, la ciudad de los incas. Entonces, imagínate toda la sensación que esto produce, los que han viajado a otros lugares, los que conocen el campo. Science nos hablaba que día que conocía algo de los llanos. Tú podrías hacer una crónica de viajes sobre ese lugar
o un lugar donde fuiste y realmente te gustó mucho y te impactó, ¿vale? Entonces hacemos una breve recopilación. Tú verás si haces una crónica urbana, una de tipo local, ya les doy un ejemplo de esta que les traje, más especializada, que es cultural o puede ser deportiva o puede ser de índole político. Una crónica social, las que le voy a presentar es una local y una social, o una de viajes, que pues entre comillas son más happy, ¿vale? Tu crónica tiene que ser veraz, es veraz, o sea que tiene que ser real, no vamos a inventar nada. Repito, una forma está en cómo lo narres, pero lo que narras es real, lo que narras pasó, ¿vale? Tienes que tener en cuenta la fecha, en qué época y en qué momento ocurrió, por favor, que eso tenga coherencia. Y aquí donde dice recursos literarios, es cómo lo vas a narrar, cómo lo vas a presentar, si quieres hacerlo poético, si quieres hacerlo como un cuento, eso ya depende de ti, ¿vale? Lo que yo quisiera pedirles es que creen, bueno, voy a leer las crónicas y luego les planteo esto para que lleguen más o menos a ubicarse con lo que quiero que hagan, ¿vale? Cuando estaba en la universidad me gustaba escribir mucho las crónicas porque es una forma de retratar ciertos acontecimientos y se van a dar cuenta que hay dos crónicas que les quiero presentar que parecen muy llamativas, ¿vale? Esta es la primera. Kevin, la vemos ahí, dice El muro de las prostitutas. Sí, señor. Ahí se ¿Sí? ve. Listo, listo. Esta no está completa, ¿no? Pero quiero que se den cuenta el tono y cómo está narrada. Voy a ir leyendo y les voy comentando, ¿vale? El muro de las prostitutas, escribí por Mario Vanegas. Esta es la estructura que ustedes van a manejar, ¿vale? Esto no tiene portada ni contraportada, es algo más sencillo, ¿no? Esos son subtítulos que no son obligatorios, son opcionales. Dice, nos tratan como a perros, viajamos con Xiao los campos de reeducación de las prostitutas. Esto cuando se escribe es como para atrapar y llamar al lector. Como digo, no es obligatorio, pero es un recurso que funciona muy bien. Eh, Venga, lo agrandamos un poquito. Una alambrada eléctrica corona el muro de hormigón. Cámaras de seguridad observan el perímetro. Una puerta de metal protege la entrada. El campo de reeducación del Buró de Seguridad Pública de la ciudad de Tujín es uno de los centenares de prisiones donde el gobierno chino encierra en periodos de hasta 2 años y sin ningún tipo de juicio a las prostitutas y a sus clientes. Es una vaina re loca. O sea, en este lugar básicamente es prohibida la prostitución y encierran tanto al cliente como a la chica pues que trabaja en esto. Pero ¿qué quería presentarles? Que en esta primera parte de una vez me ubica el lugar, qué está pasando y de una vez pues engancha al lector, ¿vale? Detrás de esta verja estuvo confiada Xiao Yu, 40 y pocos años. 40 y pocos años es como la edad que tiene, madre de 2 hijos y divorciada. Una mujer que relata crónica su historia bajo la cobertura de una habitación de hotel. Xiao Yu, que quiere mantener oculto su nombre real y la fecha de su cautiverio por temor a las represalias, dormía en una habitación con otras 12 reclusas. En una habitación con 12 reclusas, ¿no? El primer mes de intercambio estaba dedicado a doblegar su resistencia. La obligaban a pasar largas horas sin moverse y en silencio, bien sentada, con la cabeza agacha, las piernas juntas y las manos sobre las rodillas, bien de pie, en posición militar. No podía ir al baño salvo las horas reglamentarias. Nunca me pegaron, pero me trataban como un perro. Asegura, si me movía lo más mínimo me gritaban zorra, puta y otras cosas que no quiero repetir. Relata. Esta crónica, que le repito está incompleta, nace de una investigación, es una entrevista que se le hizo a Xiao Yue, ¿vale? Ella te cuenta la historia, pero lo que me parece severo es que está narrado como una historia, ¿vale? Es como un cuento. Y aquí está el punto de vista del autor y la forma en la que narra. ¿Qué quiero yo? Que después el autor pues me dé su punto de vista y pues me dé a conocer qué opina de esto. Entonces resulta que en China, yo no sabía, es prohibido la prostitución. Entonces te encierran por 2 años por hacer eso, ¿vale? En otros países europeos como en Ucrania es legal, tan legal que las chicas tienen un salario, tienen prestaciones de salud, pagan pensión y tienen vacaciones y todo ese tipo de cosas. Al ser legal se reglamenta que no se explote a menores de edad, que no se obliguen a mujeres. Cuando es ilegal, pues eso es por debajo de cuerda y la mujer pues le toca hacer lo que sea, como pasa en Colombia con las venezolanas en este momento, que por la necesidad hay tipos que montan prostíbulos solo
para emplear venezolanas, porque como necesitan el dinero, pues cobran poco. Entonces el cliente paga menos y entonces pues se llena el lugar. Ese tipo de información me va a permitir hacer una crónica muy brutal. ¿Cuál es el detalle aquí? Que toca tener conocimiento